El número 10 de la necrópolis es el Vaticano, escondido bajo la que podría decirse que es la basílica más famosa del mundo. Hay una ciudad auténtica, muerta, esta macabra necrópolis, situada directamente debajo de la basílica. La Basílica de San Pedro de la Ciudad del Vaticano es una maravilla del mundo, una estructura llena de hermosas obras de arte, fascinantes frescos y cientos de años de historia. Pero 5 pisos más abajo, oculta en la oscuridad del subterráneo, hay una ruina que data de la época de la fundación original del Imperio Romano. El altar de San Pedro se encuentra en la cima. A lo largo de la historia, el altar se apila sobre 2000 años de huesos, con los cuerpos de los muertos escondidos debajo. Muchos de los cuerpos enterrados bajo la basílica no son exactamente cristianos. El cementerio más antiguo data del siglo I después de Cristo y fue utilizado por paganos y personas de clase alta. Que hay otro nivel de enterramientos, en el siglo V. Este es un poco más interesante porque es una mezcla de paganos y cristianos, un mausoleo de una época en que los paganos de Europa se estaban convirtiendo lentamente al catolicismo. Estos 2 niveles solos representan unos 90 de ellos, época en la que existió el Imperio Romano, poder entre los años 27 a.C. y 476 después de Cristo. Aunque la Basílica de San Pedro es la que todos conocen y por la que es famoso el cerro, fue durante mucho tiempo un lugar sagrado. Otro giro sorprendente es la iglesia, escondida bajo tierra, la basílica, y sobre ella otra iglesia, más nueva, la Basílica de Santa María la Mayor del siglo XII. Pedro es realmente la última incorporación aquí en una historia mucho más antigua. Número 9. Muerte del Papa. Juan Pablo II, septiembre 1978. El Papa Juan Pablo II murió repentinamente y sin previo aviso. Su muerte se produjo solo después de previo aviso, 33 días después de ser elegido para el cargo de la Santa Sede. Esto era inusual en ese momento. Hubo informes contradictorios sobre las circunstancias de su muerte. Al parecer, hubo anomalías inesperadas en el certificado de defunción, y hasta el día de hoy, nadie está seguro de qué pasó con ellas. Padres con la esperanza de vida más corta, historia de la Iglesia, lo que tenemos. Existen muchas teorías conspirativas, y cualquiera de ellas podría ser cierta. El único problema real es que no tenemos suficiente clarividencia para saber de qué se trata. La teoría correcta es el Banco del Vaticano y los que estaban allí. La responsabilidad de esto recae en la persona del Vaticano, que era enormemente corrupta, y temían que el Papa Juan Pablo II fuera el primero en recibir el martillazo. Supuestamente lo asesinaste, protege tus finanzas. La corrupción es real y está documentada. Sabemos que el director del Instituto para las Obras de Religión del Vaticano es una de las mayores instituciones financieras y que hay personas poderosas del mundo involucradas. Cuello en la corrupción, su nombre era obispo de Marco V y fue acusado en 1982 por complicidad en el colapso del Banco Ambrosiano y la pérdida de unos 3.500 millones. Sabemos que uno de los cómplices del obispo era un hombre llamado Robert Calvi, que era miembro de los ilegales. Se encontró una logia masónica italiana. Murió en 1982, hace unas semanas en Londres, antes de que su corrupción se hiciera pública. Su muerte fue declarada autoinfligida, pero también hay muchas teorías conspirativas al respecto. Moralmente aquí está la visión de la muerte del padre desde fuera. Realmente parece que fue papá, asesinado para proteger al banco, pero al final el escándalo fue demasiado grande. Ocúltenlo. Número 8. El obelisco del Vaticano. En el centro de la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, hay un antiguo monumento llamado Obelisco Vaticano. La mayoría de la gente no podría decir qué es,
pero casi todos lo reconocerían si vieran una foto de él. El obelisco es el enorme pilar situado justo en el centro de la plaza, que parece un gigantesco obelisco egipcio de hace miles de años. Este monumento es en realidad egipcio y tiene una larga historia. El obelisco fue robado de la ciudad egipcia de Heliópolis durante el brutal reinado de uno de los emperadores romanos más notorios, Calígula. Pero la historia detrás del obelisco es aún más oscura. Después de que los romanos construyeran un barco especialmente diseñado para transportar el obelisco desde Egipto a Roma, este se utilizó para ejecutar cristianos. La columna se encontraba en el Circo de Gallo y Nerón en el momento de la crucifixión de San Pedro. Los romanos llevaron a los cristianos a la base de esta estructura y los ejecutaron brutalmente. Tras el abandono del circo, la colina del Vaticano se convirtió en una necrópolis, y en la Edad Media, el obelisco aún se mantiene en el mismo lugar, rodeado por la sangre de los cristianos en su base. No fue hasta 1586 cuando el monumento fue finalmente trasladado a su ubicación original y colocado en el centro de la plaza. Y ahora, el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido nuevamente. Y si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte y presionar la campana de notificaciones para no perderte ningún video futuro. Número 7. Los huesos de San Pedro. Hace una década, el Vaticano presentó por primera vez en la historia la caja que cree contiene los huesos antiguos de San Pedro, el apóstol y primer obispo de Roma. Esta exposición fue iniciada por el Papa Francisco, el 266º Papa de Roma. Este fue un gran problema en ese momento, porque hasta 2013 ningún papa en la historia había declarado definitivamente que los 8 pedazos de hueso encontrados bajo la Basílica de San Pietro pertenecían realmente a San Pietro. Los huesos fueron descubiertos recién en 1939 en las profundidades de las grutas bajo la basílica, un laberinto de 5 niveles que data de hace 2000 años. Incluso después de todos estos años, todavía no hay una forma definitiva de decir si estos huesos alguna vez pertenecieron al apóstol Pedro. En 1968, el Papa Pablo VI declaró simplemente que la conexión era convincente, pero no pudo proporcionar ninguna evidencia real para apoyar la afirmación. En 2013, el Vaticano decidió seguir adelante a pesar de todo, pero honestamente no sabemos de quién son los huesos que se esconden en este viejo cofre. El autor Bruno Bartoloni, autor de Las orejas del Vaticano, afirmó que ningún papa ha permitido que un científico examine los huesos, probablemente porque no quieren saberlo, y también porque hay documentos ocultos en el Vaticano que afirman que hay una maldición milenaria sobre la tumba de San Pedro. Quien la abra sufrirá la peor desgracia. Número 6. Papas encarcelados. Durante aproximadamente 60 años, ningún papa abandonó la ciudad del Vaticano. Fue uno de los momentos más extraños de la historia, en el que cada papa se convirtió en prisionero de su propio pequeño imperio. Esta situación tardó mucho en concretarse y finalmente entró en vigor el 13 de mayo de 1871, con la Ley de Garantías Italianas. Esta ley fue el intento del Reino de Italia de resolver el problema del papado. Odiaban que el papa tuviera tanta influencia y poder sobre el pueblo, por lo que la ley pretendía obligar a la Santa Sede a ser una parte ordinaria de Italia, y no un soberano. Prometieron tratar al papa con privilegios similares a los que concederían a un rey, pero estaría sujeto a la estricta ley italiana. En respuesta, 5 papas fueron encarcelados en el Palacio del Vaticano y no salieron, empezando por el Papa Pío IX, que murió en 1878. El Papa estaba tan enojado que excomulgó al rey de Italia, condenándolo efectivamente a cadena perpetua en el infierno. La situación terminó con el Papa Pío XI,
quien finalmente llegó a un nuevo acuerdo con Benito Mussolini en 1929. Decidieron que la Ciudad del Vaticano sería su propio país, y todavía lo es. Número 5. Libro de hechizos negro. El Grimorio de Magia Negra es exactamente lo que parece, un libro sobre comercio de magia negra antigua. Sin embargo, en 1521, más precisamente en 1421, no apareció, porque los historiadores no estaban de acuerdo. En la época en que se publicó la primera, dice el experto editorial Owen Davis, fue en 1702 cuando se puso a disposición la primera edición. Pero otros académicos sugieren convencionalmente que fue escrito en el siglo XIX como una especie de engaño. Solo sabemos que el Grimorio de Magia Negra también es conocido como el Gran Grimorio. Es vago en el mejor de los casos introductorios, probablemente. Fue escrito por un hombre llamado Antonio Benítez Ana de Rabi y recibió gran parte de su información de los escritos originales del rey Salomón. Muchos de los hechizos negros del libro son variaciones de la clave de Salomón o del dragón rojo. ¿Qué entonces tiene que ver con un libro de hechizos negro? Se rumorea que el Vaticano es una copia. El original está guardado en algún lugar. En los archivos no sabemos si algo de esto es cierto, pero es lo que dicen algunas fuentes, y teniendo en cuenta que los archivos del Vaticano albergan casi todos los textos de las religiones relevantes del mundo, no sería una gran sorpresa. Tiene sentido que lo mantuvieran en secreto, un libro que supuestamente puede invocar a Lucifer y darte la capacidad de hacer un trato con el diablo. Número 4. El Santo Sudario de Turín. La sábana santa de Turín es un pequeño trozo de tejido de lino que lleva la impresión del rostro de Jesús. Parece una especie de negativo de un rollo de película. Los eruditos religiosos creen que el sudario envolvió el cuerpo de Cristo después de su muerte, razón por la cual su rostro quedó impreso en él. El sudario se menciona por primera vez en el año 100.354 y rápidamente se convirtió en uno de los artefactos más religiosos del mundo. Las leyendas recorren la capilla real de la Catedral de Turín, en el norte de Italia, desde 1578, pero lo cierto es que el Santo Sudario está en silencio. Polémicas fueron las pruebas realizadas en 1988, que demostraron que provenía de un tiempo, en promedio, de unos 1200 años después de la muerte registrada de Cristo. Pero recientemente, Bárbara Frale, investigadora de los archivos secretos del Vaticano, dice que encontró rastros de escritura en el sudario, lo que lo convierte en una especie de certificado de defunción. Bárbara dice que en el sudario se descubrieron los fragmentos de la palabra. Estaban escritos en griego y hebreo, latín, y dicen algo así como que este sudario fue colocado sobre Jesús de Nazaret. Esta es una información que viene directamente de alguien que trabaja en el Vaticano. Ahora se cree que esta misteriosa pieza de ropa fue utilizada por un miembro del personal después de la ejecución de Jesús. En muchos casos, el nombre estaba escrito en diferentes idiomas. Luego se colocaba para enterrar el cuerpo frente a él. O es real o realmente, este es un certificado de la función real de Jesucristo, un documento legítimo de defunción, o el Vaticano solo cuenta historias. ¿Ustedes qué opinan? Número 3. Túnel de escape para papá. El paso del Tosco y Burgos parece cualquier otra antigua fortaleza de piedra del Vaticano. 792 metros directamente desde la ciudad hasta el castillo de Sant'Angelo, y la mayoría de la gente no sabe qué diablos es eso. La fortificación de piedra era una vez un pasaje secreto utilizado por los padres para escapar del peligro. El pasaje, que desde el exterior parece una muralla normal, fue construido en el año 850 después de Cristo. C. A petición del Papa. Nicolás III,
pero no se sabe que se completó hasta unos 650 años después, durante el reinado del Papa Alejandro VI en 1492. Era famoso por su corrupción y nepotismo, utilizando su posición y dinero para cuidar de sus hijos ilegítimos. Terminó el pasaje justo a tiempo. El Papa Alejandro usó su túnel de escape para escapar cuando los franceses invadieron 2 años después. Todo este esfuerzo realmente no significó mucho, y solo un puñado de padres lo necesitaron. La última persona que lo utilizó fue en 1527, cuando el Papa Clemente VII tuvo que huir de las tropas amotinadas del ejército imperial del Sacro Imperio Romano Germánico. Las tropas se habían vuelto contra Carlos V y marchaban hacia Roma y el Papa. Clemente VII fue una de las pocas personas de alto rango que escapó de todo gracias a este túnel. En el año 2000, como forma de honrar el año del gran jubileo de la Iglesia Católica Romana, el túnel fue renovado y abierto a los visitantes. La Iglesia abre los túneles por un tiempo limitado cada verano. Número 2. Lucifer. Hay quienes afirman que Lucifer está escondido en las entrañas del Vaticano. Hay evidencia de que el diablo existe. Estas son las mismas personas que creen que el Vaticano tiene evidencia de que los extraterrestres están en otro misterio. Hay personas que creen que toda la Iglesia Católica, toda la ciudad del Vaticano y él mismo, Papá, todos están controlados por Lucifer. Son marionetas del diablo. Pero todo lo demás son meras especulaciones, teorías conspirativas que no son ciertas. No sabemos si el diablo es el único en la Iglesia que tiene un demonio dentro. La Iglesia de la Santísima Trinidad en Barry-le-Bon, en la Iglesia de Westminster, construida especialmente para celebrar la derrota de Napoleón, presenta una representación de Lucifer viviendo dentro de nosotros. Esta Iglesia es el Reino Unido, pero no lo es. ¿Qué opinas? ¿El diablo fue traído aquí? Por un artista local, un hombre llamado Paul Fryer, quien creó una estatua grotesca de Lucifer hecha de cera con alas hechas de plumas reales atrapadas en el interior. Los cables eléctricos son una de las cosas, la más espeluznante de todas las iglesias, especialmente una que ha estado en uso durante más de un siglo. Aunque este no es el caso, se ha utilizado como lugar de culto desde la década de 1930. Pero, por supuesto, es solo el trabajo inquietante de un artista. No prueba que exista el diablo, la línea del Vaticano. Palabras clave: la necrópolis del Vaticano, necrópolis Vaticano, Papa Juan Pablo II, muerte del Papa Juan Pablo II, el obelisco del Vaticano, los huesos de San Pedro, papas encarcelados, libro negro de hechizos, el sudario de Turín, túnel de escape para Papa, Lucifer, resurrección San Pedro, Banco del Vaticano, Marco V, Banco Ambrosiano, Obelisco del Vaticano. Número 1. Resurrección. En el Vaticano tiene lugar la realidad llamada la Resurrección, y fue recreada en 1977, en bronce y cobre, por un artista llamado Peric. Mide unos 20 metros de largo y 7 metros de alto, y sirve como telón de fondo para escenarios de salas de estar actuales. El Papa celebra todos sus encuentros semanales en el salón cuando el tiempo no acompaña en la plaza de San Pedro. La escultura, créalo o no, pretende transmitir una especie de shock cuando la gente la ve por primera vez. Ahora ocupa un lugar destacado en la sala, porque así lo quiso el escultor. Recuerda todas las audiencias de tu Padre. Como cristianos, ¿no deberíamos tener miedo de lo que sucederá cuando Jesucristo resucite? En cambio, debéis aceptar la gran catástrofe que se avecina y regocijaros en la resurrección, incluso si el mundo se hunde en el caos y la muerte. Gracias por ver el vídeo. ¿A cuál te refieres? Es la parte más aterradora de este Vaticano. Déjame saberlo abajo en los comentarios y no olvides darle
me gusta para ver el video, asegúrate de suscribirte antes de ir y nos vemos la próxima vez.